Yo me dedico mucho a tratar pacientes de una edad entre 40, 60, 70 años, y el labio es un área bien complicada de tratar, sobre todo cuando me encuentro con estos pacientes con un grado de envejecimiento mucho más avanzado que el típico, la típica paciente que es la bloguera de Instagram que se hace esos labios rusos y busca mucho volumen y busca estos labios que están de moda. Pero es distinto cuando me encuentro con la paciente típica señora de 60 años, 50 y algo años que nunca se ha hecho nada y que su motivo de consulta son estos labios que han perdido volumen, que han perdido tonicidad y que empiezan a marcar, a mostrar ciertas señales del proceso de envejecimiento. Entonces, hemos desarrollado una técnica de trabajo con un producto que es de la línea de la Casa Plurial, que ya llevo trabajando aproximadamente 9 años con ellos y que tiene como una de sus grandes ventajas el generar un proceso de bioestimulación en los tejidos. Entonces, el, el workshop de hoy, el webinar de hoy va a ser enfocado a esto, hablar de cómo diseñar un labio armónico y con un diseño que sea natural, principalmente en labios seniles, lo que no quiere decir que no se puede trabajar en labios de pacientes más jóvenes. Entonces, recordar algunas cosas, no me voy a meter mucho en el tema del envejecimiento, es algo que probablemente todos los que estamos aquí manejamos y ya hemos escuchado mucho, pero recordar que el proceso de envejecimiento es un proceso continuo, es un proceso dinámico en que varias capas de nuestro rostro son afectadas. Yo siempre planteo este concepto del envejecimiento como una patología, no solamente por el hecho de que afecta la parte psicológica, social y física del paciente, sino también por el hecho de que genera algunos cambios estructurales que limitan funciones en el rostro de mi paciente. Y que son funciones que son importantes que tenemos que cumplir. Por ejemplo, la función de la visión que se afecta producto de las caídas del tercio superior del rostro, las funciones de la deglución que se producen producto de algunas caídas en el tercio inferior, algunos acúmulos de saliva que pueden potenciar la aparición de ciertas patologías en el área perioral como la quilitis angular y también en el área perioral la falta de tonicidad muscular del tejido que hace que la musculatura empiece a trabajar de una forma exagerada. Entonces, si entendemos que el proceso de envejecimiento es constante, que desde el momento que nacemos empezamos a envejecer y que después de los 25 años ya empezamos a ver unos cambios mucho más notorios, tenemos que saber que esos cambios van a ser cambios que se van a dar en todo el rostro del paciente, sin dejar de lado el área perioral, que el área perioral cumple una función importantísima en muchas de nuestras funciones. Imagínense, nosotros todo nuestro origen parte en la boca. Nosotros nacemos y nuestra primera comunicación con el medio externo en el que nos vamos a encontrar es a través de la boca, a través del llanto. Cuando recibimos nuestra primera alimentación es a través de nuestra boca. Cuando queremos expresar cariño es a través de la boca. Cuando nos quieren demostrar cariño también es a través de la boca con el alimento. Entonces, nuestra boca tiene un valor psicológico súper importante que se ve afectado cuando empezamos a tener estos cambios que generan unas alteraciones que el paciente las empieza a asociar al proceso de envejecimiento. Estas alteraciones son principalmente alteraciones estructurales que se van a dar en todos los tejidos. Siempre que hablamos de envejecimiento, hablamos del envejecimiento cutáneo, hablamos del envejecimiento muscular, hablamos del envejecimiento de los panículos grasos, de los ligamentos y hablamos del envejecimiento óseo también. Y en la cavidad oral, en el área perioral principalmente, se manifiestan también cambios estructurales en todos esos tejidos. Vamos a tener cambios a nivel de piel, que son los que principalmente ve el paciente. El paciente llega a la consulta y se queja de las líneas que empiezan a aparecer. Ese código de barras que empieza a aparecer bien típico en las mujeres sobre todo, es un cambio a nivel de piel, a nivel de las 4 capas de la piel, que el paciente las nota y muchas veces consulta por eso. Pero no solamente este envejecimiento se va a ver a nivel de la piel, sino que también a nivel muscular vamos a tener algunos cambios. Nosotros siempre tratamos de exponer o plantear a nuestros alumnos esta visión de que el rostro funciona como un sistema conectado entre sí y cada una de estas estructuras cumple una función dentro de este sistema. Y cuando alguna de estas estructuras, por ejemplo, la piel empieza a perder cierta tonicidad, cierta estructura, cierto soporte, producto de que se pierde estructura grasa, la musculatura tiende a hacer un esfuerzo adicional para compensar esta falta de soporte. Y es por eso que empiezan a aparecer marcas que el paciente antes no tenía. Uno ve este típico código de barras
pero piensa que es solamente por un tema asociado a que el paciente era fumador en algún momento, y uno le pregunta al paciente, ¿usted fumó en su vida? No, sabes que nunca he fumado. Y uno ve esas típicas, el típico código de barra y se da cuenta que no es necesariamente porque el paciente haya fumado que aparecen estas líneas. Muchas veces producto de una falta de soporte óseo que hace que el paciente tenga más dinámica en el área perioral. Y vamos a hablar un poquito más adelante de eso y vamos a hablar cómo tratarlo, pero quiero que tengamos claro eso, que vamos a perder estructura dérmica, que vamos a tener alteraciones a nivel muscular, que en muchos casos vamos a tener pérdida de piezas dentarias que van a llevar a que disminuya la dimensión vertical, y esta dimensión vertical disminuida se va a traducir en falta de soporte, sobre todo en la parte inferior del rostro, y que también vamos a tener pérdida de estructura ósea y algunas modificaciones ligamentarias en el área perioral. Entonces, si todo el rostro envejece, el área perioral también sufre algunos cambios que son bien característicos. ¿Y cuáles son estos cambios tan característicos que son, podríamos decir que son transversales a todas las pacientes que consultan por el envejecimiento del área perioral? Y fíjense que dije principalmente pacientes mujeres, a todas las pacientes. ¿Por qué? Porque el hombre tiene una estructura dérmica que hace que el soporte dérmico sea distinto. ¿Por qué? Porque tenemos la barba, algunos más barba que otros, porque nos sometemos muchas veces al rasurado y ese rasurado genera una exfoliación constante y hace que la piel sea un poco más gruesa. Entonces, es muy raro ver un código de barras en un paciente masculino. Pero las características típicas de un labio senil que vamos a ver principalmente en las mujeres va a ser, primero que todo, una ausencia del filtro labial. Es decir, empezamos a notar que este filtro, estas columnas que tenemos cuando somos más jóvenes y que generan un aspecto de atractividad en el labio, se empiezan a perder. ¿Ya? O asociado a este filtro más largo, perdón, a este filtro que se empieza a perder, empezamos a ver un alargamiento del filtro, que hace que la piel del labio superior empiece a cubrir en parte los dientes y el paciente al sonreír empiece a quedar cubriendo los dientes del paciente. Entonces, una ausencia de filtro o un filtro labial más largo es un signo de envejecimiento. Y tenemos que entender que este filtro labial cumple una función súper importante. Si ustedes se tocan, los que no tienen producto en los labios, van a darse cuenta que el área del filtro labial es un área un poquitito más densa, un poquitito más gruesa, podríamos decir, un poquitito más fibrosa. Y esta estructura más fibrosa es una estructura que sirve como soporte para el labio. Y producto de la dinámica muscular, este soporte se empieza a perder y la musculatura debe trabajar un poco más exagerado, ¿ya? Empieza a trabajar un poco más potente, podríamos decir, con la finalidad de compensar esta falta de estructura que se empieza a generar. Y esta falta de estructura nos lleva a la aparición de las arrugas periorales, que es comúnmente conocido como el código de barras. Arrugas que principalmente son verticales, debido a que las fibras del músculo orbicular de la boca, que es un músculo esfínter, son fibras más horizontales. También aparece una atrofia en las comisuras, empezamos a ver un adelgazamiento en el área de las comisuras labiales, asociado a un descenso de las comisuras labiales, principalmente debido a la actividad depresora del músculo depresor del ángulo oral, que sabemos que la musculatura depresora con el proceso de envejecimiento tiende a ganar un poco de fuerza, entonces se pone más hipertónico y empieza a tirar un poco más hacia abajo estas comisuras. También empezamos a ver un labio que se empieza a poner más fino. El paciente o la paciente relata un labio un poco vacío, un labio más estilo pasita, me dicen mis pacientes. Tengo el labio como si fuera una pasa que está perdiendo estructura, que está perdiendo turgencia, que está perdiendo volumen. Y este labio fino se asocia también a una pérdida de el contorno labial, que vuelvo a decir, si ustedes se tocan con el dedo, van a sentir que la estructura que separa el vermellón del labio, que es la parte roja, con la piel del labio superior, es una estructura un poquitito más fibrosa, muy parecida a las características que sentimos en el filtro del labio superior. Entonces, si yo pierdo columnas del filtrum, si yo pierdo contorno labial, que es una estructura de soporte para el labio, la musculatura perioral debe empezar a trabajar un poco más exagerada para compensar esta falta de soporte. Ya hablamos también de que el tercio inferior del rostro disminuye, principalmente asociado a una pérdida de dimensión vertical o pérdida de la altura del tercio inferior del rostro, lo que genera que se marque más el surco de marioneta y que empiece a aparecer un poquitito el área del yo. Y aparece también el surco mentolabial y la marioneta un poco más marcado. Entonces, estas características de las que estoy hablando son características bien típicas y bien transversales a la mayoría de las pacientes que consultan por un labio más
envejecido. ¿Y por qué envejece este labio? Primero que todo tenemos que saber que hay características propias del paciente asociadas a un grado de envejecimiento intrínseco que traemos cargado genéticamente, pero principalmente son factores ambientales. Se dice que entre un 10 y un 20% del envejecimiento es un envejecimiento guiado por la genética. Entonces, si bien hay características bien típicas que se repiten de la madre al hijo, del padre al hijo, que uno dice, ¿cómo era el envejecimiento de tu mamá? Y dicen, sí, mi mamá tenía los labios finitos, mi mamá tenía un código de barra muy marcado, pero solo un 10 a un 20% es producto de esa genética. El resto es principalmente factores ambientales. Y cuando hablo de factores ambientales, uno tiende a pensar en, radiación ultravioleta, estrés oxidativo. Y sí, son factores que influyen en el grado de envejecimiento perioral, pero uno de los principales factores que acelera el proceso de envejecimiento del área perioral es la dinámica muscular. Está demostrado hoy en día que la dinámica muscular acelera el proceso de envejecimiento. Entonces, si nosotros tenemos controlada la musculatura, y no solamente en el área perioral, sino que en todo nuestro rostro, podemos frenar o controlar un poco esta dinámica de envejecimiento un poco más acelerado. ¿Y por qué se produce esta aceleración del proceso de envejecimiento debido a la dinámica muscular? Piensen que en la boca nosotros tenemos una musculatura que participa de muchas funciones. Cada vez que hablamos, movemos los labios. Cada vez que deglutimos, movemos los labios. En algunos casos, cuando respiramos, cuando gesticulamos, hacemos movimiento perioral. Y este movimiento perioral completo y constante es bien distinto al movimiento muscular que tienen otras áreas de nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando tenemos músculos esqueléticos o músculos de la masticación, el origen y la inserción de esta musculatura es de hueso a hueso. Distinto cuando tengo músculos de la mímica facial, que la mayoría tiene un origen óseo y una inserción dérmica. En el caso de la musculatura de la mímica facial, tenemos principalmente de la mímica perioral, es principalmente musculatura que va de dermis a dermis. Entonces, al estar inserto a nivel dérmico, su origen y su inserción, cada vez que el paciente gesticula, genera una contracción a nivel dérmica que se manifiesta en una presión a nivel del tejido subcutáneo. Cuando el tejido subcutáneo es sometido a fuerza muscular, es decir, a presión, este tejido subcutáneo empieza a sufrir una leve atrofia. Y al perder tejido subcutáneo, que es considerado un tejido de soporte, la musculatura perioral intenta compensar esta pérdida de estructura subcutánea de soporte, haciendo que esta musculatura perioral se vuelva un poco más hipertónica. Entonces, fíjense en sus pacientes, sobre todo los pacientes mayores, que cuando hablan tienden a hacer un movimiento un poquitito más exagerado para lograr compensar esa falta de soporte que fue ocurriendo producto de la pérdida de tejido subcutáneo. Bien típico también en pacientes que tienen algún déficit esqueletal en el área perioral. Por ejemplo, un paciente clase 2, que es un paciente que tiene poca estructura en el tercio inferior. Entonces, es un paciente que tiene una mímica perioral un poco más marcada. Entonces, un músculo con mayor dinámica, producto de necesidad de compensación, porque perdió estructura subcutánea o porque no tiene soporte óseo adecuado, va a acelerar el proceso de envejecimiento perioral. Entonces, hay factores que dijimos que eran ambientales, factores que dijimos que eran genéticos, pero la musculatura perioral juega un papel importantísimo en esta pérdida de estructura en toda el área perioral, la pérdida de las columnas del filtro y la pérdida del contorno labial. Entonces, si yo entiendo esto, mi enfoque debería ser orientado a trabajar algunas cosas que van ocurriendo producto del proceso de envejecimiento. El enfoque terapéutico de los labios seniles debe ser, primero que todo, reestructurar los elementos biológicos perdidos por el proceso de envejecimiento y la dinámica labial. Es decir, yo debo entregarle a estos labios lo que se fue perdiendo, perdón, lo que se fue perdiendo producto de ese proceso de envejecimiento. ¿Ya? Si yo sé que producto del proceso de envejecimiento perdí colágeno, perdí elastina, perdí ácido hialurónico, debo entregarle esos elementos nuevamente al tejido. ¿Ya? Y además, desde un punto de vista preventivo, yo debo limitar la fuerza que se genera por esta compensación muscular y lamentablemente, dentro de nuestra visión, cuando hablamos de limitar fuerza muscular, lo primero que se nos viene a la mente es toxina botulínica, ¿cierto? Cuando uno habla de relajación muscular, lo primero que salta a nuestra mente como tratamiento de elección es la toxina botulínica. ¿Por qué? Porque es lo que siempre se nos ha enseñado.
se nos enseñó que la toxina botulínica es un medicamento que tiene la capacidad de relajar la musculatura y efectivamente, químicamente podemos relajar la musculatura. Pero desde el año 2020 en adelante ya se está hablando que la musculatura también es capaz de ser modulada o relajada o hipercontraída también, es decir, aumentar la contracción muscular a través de métodos físicos. ¿Ya? No solamente la química de un medicamento como la toxina botulínica nos puede ayudar a relajar la dinámica muscular, sino que también los volúmenes aplicados en lugares específicos de la musculatura logran generar una relajación muscular. Y esto es un tema que el doctor Mauricio de Mayo comenzó a hablar hace varios años atrás y el año 2020 hizo una publicación donde habla de la miomodulación con fillers inyectables y habla de cómo nosotros trabajando volúmenes sobre o bajo el músculo podemos generar cambios en la dinámica muscular. Ya, no sé si habían escuchado esto, probablemente la gente que está bien metida en el tema de la armonización conoce este concepto. Entonces, si yo entiendo esto, debo decir, necesito devolver lo que el paciente perdió, sobre todo si es un paciente con un grado de envejecimiento más avanzado. Pero además de devolver esta estructura que se perdió, debo intentar mantener relajada la musculatura para evitar que siga avanzando este proceso de envejecimiento. Y es algo que sí se puede lograr con fillers hoy en día. ¿Y por qué no como primera alternativa dentro de este concepto de relajación muscular pensar en aplicar toxina botulínica? Porque cuando aplicamos toxina botulínica en el área perioral, si bien existen técnicas que permiten utilización de forma bastante confiable, aplicando toxina botulínica en el área perioral, podemos limitar algunas funciones del paciente. Un paciente que se aplica toxina botulínica en el área perioral puede sentir una falta de selle labial, una dificultad de oclusión labial, una dificultad, por ejemplo, al momento de cepillarse los dientes y querer enjuagarse, o al momento de querer hablar, o al querer silbar, o al querer besar, o al querer producir un selle labial. Entonces, mi opción o mi idea no es dejar al paciente sin movimiento, sino que solamente relajar esa musculatura que está trabajando de forma exagerada para evitar que siga avanzando este proceso de envejecimiento. Y dentro de este concepto de la miomodulación con fillers, el doctor Mauricio Mayo explica que de acuerdo a la dinámica muscular, si nosotros aplicamos un filler o un relleno bajo el músculo, acercamos el punto de origen al punto de inserción del músculo, es decir, acortamos el tamaño de este músculo. Y al acortarse el tamaño de este el músculo se hace un poco más potente. Es por eso que en algunas técnicas trabajamos aplicaciones de ácido hialurónico bajo el músculo para permitir este acortamiento y mecánicamente aumentar la fuerza muscular, permitiendo una elevación, por ejemplo, en los músculos cigomáticos. Y existe el concepto contrario, que es la relajación muscular aplicando relleno sobre el músculo. Ya, si yo aplico un filler sobre el músculo, voy a lograr que el origen y la inserción se me distancien un poco, y al distanciar el origen de la inserción, el músculo pierde un poco de fuerza. Es algo, por ejemplo, que ocupamos dentro de las cosas que enseñamos en el diplomado en el área glabelar. Nosotros, trabajando algunos elementos que mecánicamente puedan bloquear la musculatura, logramos separar el origen y la inserción del músculo y logramos relajar esa musculatura. Entonces, pensando en esto, el filler de ácido hialurónico podría cumplir estos dos objetivos. Primero, el objetivo de reestructurar los elementos biológicos perdidos, principalmente a través de devolver el ácido hialurónico que se perdió, y además generar este efecto de miomodulación si es aplicado en un plano correcto. Pero podrían pensar en su mente y decir, sí, estoy devolviendo ácido hialurónico, pero ¿qué pasa con el colágeno y la elastina? Es aquí donde entra este concepto de elección de fillers de forma correcta. ¿Por qué? Porque en el mercado existen muchos fillers o muchos ácidos hialurónicos que cumplen y prometen grandes maravillas, que tienen un proceso de reabsorción un poco más lento, que tienen un sistema de reticulación un poco mayor, que tiene un efecto de atracción de agua un poco mayor, etcétera. Pero cuando pensamos en cómo elegir un material que sea lo mejor para mi paciente, tenemos que pensar en varias cosas. Primero que todo, que sea biodegradable. Yo quiero un material que se mantenga en el tejido, pero que tenga la capacidad de ser eliminado por mi cuerpo de forma natural, que no tenga que estar aplicando enzimas para poder destruirlo, o que no sea algo que me dure para toda la vida. Probablemente todos los que hacemos estética nos hemos encontrado con pacientes que llegan a la consulta y dicen,
me aplicaron ácido hialurónico hace 20 años atrás y todavía lo tengo. Eso ya es para empezar a dudar. Un ácido hialurónico que dure 20 años es casi imposible. O es un producto que no era ácido hialurónico, o probablemente es un ácido hialurónico con características no ideales que puede haberse encapsulado, etcétera. Entonces buscamos que sea biodegradable, que no sea permanente, que sea absorbible. Y hoy en día hay un concepto adicional que se agrega a la elección de los fillers, que tenga la capacidad de bioestimulación. Cuando uno nombra el concepto de bioestimulación, lo primero que se viene a la mente son los biopolímeros tradicionales reabsorbibles que conocemos, el ácido poliláctico, la policaprolactona, la polidioxanona y una sinfín gama de materiales para bioestimular. Pero estos bioestimuladores son materiales que a través de un proceso inflamatorio, a través de un proceso patológico, genera un estímulo de colágeno. Pero existe una contraparte que es el bioestímulo fisiológico o el bioestímulo no inflamatorio. Ya han aparecido una serie de materiales que cumplen esta función de estimular el tejido, es decir, no solamente dar un aporte volumétrico, sino que generar cambios en el tejido que generen una activación del fibroblasto y que este fibroblasto pueda permitir o pueda tener la capacidad de generar colágeno, elastina, ácido hialurónico nuevo. Entonces, si queremos hablar de un filler ideal, tenemos que pensar en agregar este concepto, que sea un filler que tenga la capacidad de generar cambios a nivel celular, para permitir una formación de tejido por parte de mi cuerpo. ¿Y por qué no un material de bioestimulador tradicional? Porque la mayoría de los bioestimuladores tradicionales están prohibidos en un área dinámica como el área perioral. Entonces, hoy en día nuestra visión es indicar ácidos hialurónicos que tengan la función de ser un biofiller, que tengan la capacidad de, además de voluminizar, de hidratar el tejido, generar cambios a nivel del fibroblasto para poder estimular formación de tejido. ¿Y por qué el ácido hialurónico es el material de elección para esta zona? Primero que todo porque es un compuesto que tenemos en nuestra dermis. Es el glucosaminoglicano más abundante de la dermis. Un 50% de los glucosaminoglicanos que tenemos a nivel dérmico son ácido hialurónico, porque además de forma natural es sintetizado por el fibroblasto. Nuestro fibroblasto sintetiza constantemente ácido hialurónico, pero asociado a esta síntesis constante tenemos una pérdida constante producto de las enzimas propias de nuestro cuerpo, principalmente de las hialuronidasas y las proteasas que generamos, porque además cumple un papel predominante en la estructura y en la organización de la dermis. Es decir, estamos entregándole al tejido algo que va a estructurar o va a reestructurar eso que se fue perdiendo producto del proceso de envejecimiento. Y además, una cosa que no se habla mucho, que el ácido hialurónico es el vehículo por el cual se comunican las células. Yo me comunico a través de la voz, y la voz se mueve a través del aire. Sabemos que, por ejemplo, en un lugar donde no hay eh, aire, no va a haber movilización de la voz. Se dice que en el espacio no existe el sonido porque no hay aire que permita el movimiento de la voz. Yo puedo comunicarme de forma visual con ustedes a través de mis manos. Las células se comunican químicamente a través de señales químicas. Y estas señales químicas podríamos decir que se mueven por la matriz extracelular. Y el componente principal de la matriz extracelular es el ácido hialurónico. Entonces, si yo estoy pensando en que necesito una mejora en la comunicación celular, que un fibroblasto reciba una buena señal para poder activarse y generar ácido hialurónico, elastina, colágeno, necesito un vehículo por el cual se puedan mover de forma adecuada estas señales químicas que da el fibroblasto. Entonces, la comunicación celular se produce a través de un medio que debe tener ácido hialurónico. Entonces, si yo incorporo ácido hialurónico al tejido, voy a permitir una mejor comunicación celular. Además, es un material el ácido hialurónico que le va a dar flexibilidad al tejido y además firmeza. Y piensen, una de las quejas que planteaban los pacientes cuando llegan a la consulta preguntando por una mejora en el área perioral es mejorar la firmeza o la turgencia del tejido. Y además porque es un rellenador de espacio. Entonces, es un material ideal para trabajar el área perioral. Es sabido que existe una relación directa entre el colágeno y el ácido hialurónico. Son proteínas que están relacionadas entre sí. Si yo tengo una buena cantidad de ácido hialurónico, voy a tener una buena cantidad de colágeno.
Si yo tengo una buena cantidad de colágeno, voy a tener una buena cantidad de ácido hialurónico. Y a medida que se va perdiendo el colágeno alrededor de los 25 años en adelante, también tengo una pérdida significativa de ácido hialurónico. Entonces, ¿qué cambios tenemos en el tejido cuando pensamos en reponer lo que se ha ido perdiendo en base al ácido hialurónico? Primero que todo, vamos a tener una mejora en la calidad de la piel, en el color, en el tono y en la elasticidad del tejido. Pensando que el ácido hialurónico es un material hidrofílico, es decir, que atrae agua, voy a mejorar la hidratación del tejido, algo muy notorio en el área perioral. Un tejido que pierde hidratación de forma muy rápida y de forma muy acelerada en el proceso de envejecimiento. Otra cosa va a mejorar la perfusión sanguínea, es decir, el movimiento de la sangre en el sentido correcto. Cuando yo doy estructura al tejido, el vaso sanguíneo que ha perdido estructura de soporte alrededor mejora su firmeza y la perfusión sanguínea mejora. Y además que solamente por el hecho de tener más ácido hialurónico en el tejido, voy a hacer que el fibroblasto tenga la capacidad de síntesis de colágeno, elastina y ácido hialurónico. Por algo que ya dijimos, tengo un medio de comunicación por el cual las células o a través del cual las células se van a comunicar entre sí. Entonces, si yo pienso desde este punto de vista, ya solamente por poner un ácido hialurónico debería tener una capacidad una síntesis de estructura por parte del fibroblasto. Pero hay mucho ácido hialurónico en el mercado. Cada día llegan más ácidos hialurónicos, cada vez llegan ácidos hialurónicos que prometen tecnología distinta. Yo les quiero hablar hoy día de un ácido hialurónico que ya trabajo aproximadamente hace 9 años con él, que es el ácido hialurónico de la empresa Plurial, que este es su eslogan: tu edad más bella es ahora, pensando en el concepto de que no solamente un paciente joven podemos embellecerlo, sino que cualquier paciente que realice tratamientos con la finalidad de reestructurar el tejido va a verse como consecuencia de la reestructuración un poco más bella. Una empresa que está presente en 70 países, Chile es uno de ellos, que ya lleva 12 años en el mercado y más de 13 millones de tratamientos realizados en todo el mundo. Es más, no recuerdo el año exacto, pero recuerdo que en uno de los congresos de Mónaco recibió el premio al mejor ácido hialurónico del año. No recuerdo exactamente la fecha, creo que fue 2020, no me acuerdo exactamente. Y dentro de la gama de productos que tiene la empresa del laboratorio Plurial, tiene varios ácidos hialurónicos, 8 fillers, 8 ácidos que son para rellenar, 5 densificadores o redensificadores cutáneos. Y dentro de la familia Plurial de ácidos hialurónicos tenemos 3 grandes grupos para que vayan conociendo cuáles son los componentes de esta familia Plurial. Primero la línea Essential, que es una línea que es la más tradicional, que tiene una tecnología patentada llamada tecnología premium, que después le voy a decir a la gente de Estética y Ortopedia que si les pueden mandar un poquito de esta información, porque premium no es solamente que es un ácido premium por el tema de la calidad del producto y por el precio, etcétera, sino que es una tecnología que cada letra significa algo, ¿ya? La línea Essential es ácido hialurónico puro con distintas concentraciones, algunos de 23 miligramos, 24 y 25 miligramos, y es el ácido hialurónico tradicional que probablemente todos ustedes conocen. También existe la línea de fillers con lidocaína, que se llaman fillers lidocaine, que también tiene la tecnología premium, pero además se le incorporó lidocaína para ser un poquitito más tolerable en caso de que no trabajemos con técnicas anestésicas. Recordar que la lidocaína puede generar en algunos pacientes un poco más de edema. Sí quiero resaltar, si bien no es el tema de este webinar, que existe uno de los componentes de esta familia de fillers lidocaine, principalmente el Plurial Contour Lidocaine, que es el ácido hialurónico que tiene el más alto G' del mercado. Ya ustedes pueden comparar el G' o la resistencia a la presión de este ácido hialurónico y la capacidad voluminizadora con todos los ácidos hialurónicos que existen en el mercado, que tienen estas características de ser ácidos para profundidad, y este es el que tiene el más alto G' del mercado, es decir, es el que tiene la mayor resistencia a la presión. Entonces es un material muy bueno cuando quiero trabajar volumen en profundidad. Por ejemplo, reestructurar hueso, reestructurar contorno mandibular, reestructurar fosa temporal y en algunos casos, bajo ciertas indicaciones y con mucho cuidado, trabajar, por ejemplo, para hacer una rinomodelación que dure más tiempo, ¿ya?
teniendo en cuenta que es un ácido que va a traer un poquitito más de agua, entonces va a tener una capacidad de voluminización bastante buena. Pero me quiero centrar en el último lanzamiento de la línea de fillers de Plurial, que es la línea llamada Fillers Bio, ya que su nombre ya nos empieza a orientar hacia dónde va, ya es más biológico, más compatible con la vida. Es más, si han visto la publicidad en Estética y Ortopedia, se van a dar cuenta que mucho verde, mucho de naturaleza, mucho de naturalidad, mucho de algo que te llama a lo más natural, volver al origen, que es lo que se está vendiendo hoy en día, ya volver a lo más natural en el rostro. Y esta familia o este subgrupo de los fillers bio tiene dos presentaciones, uno que se llama Plurial Bio Classic y el Plurial Bio Volumen, que es muy parecido a las Classic anterior y al volumen anterior, solo que está hecho con una tecnología llamada tecnología matricial 3D, que voy a explicar inmediatamente en qué consiste esta tecnología matricial 3D. Primero que todo, la tecnología matricial 3D consiste en utilizar ácidos hialurónicos que son altamente purificados. Primero que todo, es un ácido hialurónico de origen no animal, pero altamente purificado, con una alta concentración de ácido hialurónico. Si se fijan, sus dos presentaciones, Bioclassic y Biovolumen, tienen 25 miligramos de ácido hialurónico por ml. Pero hicieron algo súper importante en relación a la mayoría de los ácidos hialurónicos del mercado. Bajaron al máximo posible el agente reticulante. Y si ustedes son estudiosos y conocen un poquitito de la importancia del agente reticulante en los ácidos hialurónicos, deben saber que no solamente el ácido hialurónico, por mucha agente reticulante que sea, no va a ser mejor. El agente reticulante es el que va a permitir que el ácido hialurónico me dure más tiempo en el cuerpo, pero es un compuesto que es desconocido para tu cuerpo. ¿Ya? El ácido hialurónico puro es una molécula que nosotros tenemos en nuestro cuerpo y que nuestro sistema inmunológico no va a generar una respuesta inmunológica al ácido hialurónico en sí, pero sí puede generar una respuesta inmunológica a los agentes adicionales, a los elementos adicionales como el agente reticulante, que le incorporaron este ácido hialurónico para poder hacer que dure más tiempo. Recuerden que un ácido hialurónico en condiciones normales, sin reticulación, va a ser sometido a la acción de las enzimas propias del cuerpo, a la hialuronidasa de mi cuerpo. Y yo, si quiero que dure más, necesito hacer este proceso de reticulación. La mayoría de los laboratorios pasa el ácido hialurónico por un proceso de filtrado para eliminar al máximo el BDD residual. Y existe una norma internacional que dice que para que un ácido hialurónico pueda salir al mercado y pueda ser seguro, debe tener menos de 2 partes por millones de BDD residual. Y uno ve a veces en las cajas de ácido hialurónico y dice menor que 2 partes por millón, pero ese menor que 2 partes por millón podría ser 1,9 partes por millón y se acerca mucho al máximo permitido en el mercado. Plurial, con esta tecnología matricial, logró disminuir casi 20 veces la cantidad de residuos de BDD que va a tener nuestro ácido hialurónico. Entonces, creó una tecnología de reticulación que ocupamos menos agente reticulante, menos BDD, lo que hace que mi cuerpo lo tolere de mucha mejor forma. Es decir, voy a generar menos efecto inmunológico en el cuerpo. Vamos a hablar unos minutos más adelante de la respuesta inmunológica y cómo genera algunas complicaciones y cómo con Plurial Bioclassic y Plurial Biovolumen ustedes disminuyen el riesgo de tener complicaciones en cuanto a la activación del sistema inmunológico. ¿Y cómo es esta tecnología matricial 3D? Primero que todo, generan una reticulación lenta de los ácidos hialurónicos, es decir, generan unas uniones lentas entre las moléculas de ácido hialurónico a una temperatura muy baja para lograr una viscosidad que sea adecuada para que este material pueda fluir a través de una jeringa de una aguja fina, como por ejemplo una aguja 27G. Y voy a contener dos cadenas de ácidos hialurónicos de alto peso molecular, uno de 1 millón de Dalton, de 1 millón de Dalton, y otro de 2 millones de Dalton, que los van a unir entre sí con el agente reticulante. Aquí pueden ver en esta imagen de su izquierda una cadena de 2 millones junto con las verdes, que es la cadena de 1 millón, unidas con el agente reticulante de BDD en una cantidad baja. Además, le agregaron una tercera capa de ácido hialurónico libre, que son estas moléculas que ven aquí de color morada,
y pusieron estas moléculas de ácido hialurónico libre entre estas dos redes de ácidos hialurónicos para que quedara como escondida de la acción de la hialuronidasa en el cuerpo. La mayoría de los ácidos hialurónicos tienen un ácido hialurónico reticulado y un ácido hialurónico libre, pero este escondió el ácido hialurónico libre dentro de las cadenas reticuladas para que de a poco este ácido hialurónico libre se vaya liberando al ambiente. No sé si le ha pasado alguna vez, o al medio, perdón. No sé si le ha pasado que usted hacen un trabajo con ácido hialurónico y el paciente dice, ¿sabes qué? Siento que me bajó la primera semana o siento que el primer mes me bajó bastante, me bajó un 30%. Porque puede ser que el producto tiene un 30% de ácido hialurónico libre y ese ácido hialurónico es susceptible a la acción de la hialuronidasa. Entonces, a veces tengo un ácido hialurónico con 70% de porción reticulada y 30% de porción libre, y ese 30% de porción libre me da un volumen inicial, pero es afectado por las enzimas del cuerpo y se degrada súper rápido. Entonces el paciente pierde un 30% del volumen en la primera aplicación, que es normal en todos los ácidos. ¿Qué logramos acá? Que el ácido hialurónico libre, que es necesario para lograr el efecto bioestimulador, se mantenga protegido por las cadenas reticuladas y la liberación de este ácido hialurónico libre sea lento en el tiempo, permitiendo una mayor estabilidad inicial del producto y además un efecto bioestimulador. ¿Por qué? Porque el ácido hialurónico reticulado es el ácido hialurónico que nos permite dar volumen, pero el ácido hialurónico libre es el ácido hialurónico que va a tener efecto antiinflamatorio, que va a tener efecto de mejora de la perfusión sanguínea, que va a tener ese efecto de mejora de la comunicación celular y que en el fondo va a cumplir este efecto de bioestimulación fisiológica que buscamos en los tejidos. Entonces, acá vamos a tener un ácido hialurónico, primero que todo, con la menor cantidad de BDD residual que existe en el mercado, 20 veces menos que lo autorizado por la norma, dos cadenas de ácido hialurónico, pesado, reticulado de una forma lenta y a baja temperatura, y con ácido hialurónico libre escondido entre estas cadenas para que tenga una liberación constante y que tenga una buena duración en el tiempo. Entonces, de acuerdo a esto, recordar que existen distintos grados de reticulación de los ácidos hialurónicos. Tenemos ácidos hialurónicos sin reticulación, que son los ácidos hialurónicos libres, podríamos decir, que tienen un efecto principalmente hidratador, que son como los booster, que la mayoría conoce. Los de baja reticulación que tienen una cantidad de agente reticulante bajo y que tienen una menor duración, los de mediana reticulación y los de alta reticulación. ¿Y cuál es la diferencia de estos ácidos hialurónicos? Principalmente el lugar donde los voy a aplicar. A mayor reticulación tiendo a ponerlos más profundos, porque necesito que queden un poco más escondidos, porque a mayor reticulación yo voy a generar más volumen en el tejido. ¿Cuál es la finalidad entonces de la reticulación? Principalmente evitar que el cuerpo destruya las moléculas de ácido hialurónico producto de la enzima hialuronidasa. Entonces hacemos que este gel se convierta en un gel mucho más estable. Y la reticulación transforma el líquido del ácido hialurónico en un gel mucho más estable y mucho más resistente a la acción de las enzimas del organismo. A mayor reticulación del ácido hialurónico, voy a tener mayor relleno y mayor volumen. Entonces, ¿es buena la reticulación? Sí, pero tengo que ser cuidadoso, porque a mayor reticulación, más riesgo de generar, si es que no tiene un filtrado del BDE residual, más riesgo de generar alguna reacción inmunológica por parte de mi cuerpo, porque recuerden, el BDDE, que es el agente reticulante, es el que genera las respuestas inmunológicas en el cuerpo. La jeringa plurial es una jeringa transparente, probablemente ya la conocen, no me voy a detener mucho, pero sí me quiero detener en esto. Si bien los productos plurial son reticulados con BDD residual, con BDDE, que es el butanodiol, diglycidyl éter, que es el reticulante que se usa en la mayoría de los ácidos hialurónicos, acá se baja la concentración al mínimo posible, que es 0,1 partes por millón. Y con esto disminuye el riesgo de complicaciones tardías. No sé si han escuchado hablar de las reacciones inmunológicas tardías o las alergias tardías, el famoso ETIP, que es muy conocido hoy en día dentro de la medicina estética. El ETIP, que es el edema tardío, intermitente y persistente. Es una entidad que recibe este nombre para describir más o menos lo que es esta patología o esta condición o este efecto adverso del ácido hialurónico, que su nombre lo dice textual. Miren,
es un edema, un aumento de volumen, es tardío, es decir, no es un edema que aparece en el primer momento, como por ejemplo una reacción alérgica inmediata, o un angioedema que podría aparecer en un labio, es algo que aparece tardío, es intermitente, quiere decir que va y viene, y es persistente, es decir, se va a mantener el tejido mientras esté el agente. Este es un estudio que apareció en una publicación que apareció de algunos casos de ETIP, que son alergias tardías producidas por hipersensibilidad tipo 4, producidas por un ácido hialurónico, que ahí está el nombre, no lo voy a decir, ustedes pueden leer, y que fíjense, dice edema intrapalpebral a la izquierda después de la vacuna contra gripe en un lugar de relleno previo con ácido hialurónico. En el lado derecho van a ver otro caso que es una paciente que presenta dos episodios distintos de TIP en momentos distintos después de un relleno. En el de arriba, un edema infrapalpebral unilateral en vigencia de una sinusitis y en la parte de abajo, un edema en el labio superior a la derecha en vigencia de una infección del tracto urinario. Entonces, fíjense, se hizo un relleno, pasó un tiempo, el paciente aparece con un aumento de volumen o un edema. ¿Qué cosas son importantes para entender de este efecto LTIP? Primero que todo, siempre va a tener un gatillante. ¿Ya? Si se fijan, en los tres casos hay un gatillante. Primero, una gripe. Segundo, una sinusitis. Tercero, una infección del tracto urinario. Entonces, una de las cosas que define el ETIP es que tengo un gatillante. Y ese gatillante siempre es un cuadro de baja inmunológica. Podríamos decir que el cuerpo, cuando yo pongo un relleno que tiene BDD, el cuerpo manda sus defensas y las colecta alrededor de este relleno. ¿Por qué? Porque el BDD es un agente que el cuerpo conoce como extraño. Pero ¿qué pasa cuando tengo una infección como una sinusitis? Mi sistema inmunológico dice defensas, necesito moverme hacia la sinusitis, entonces dejan desprovisto el área que estaban protegiendo. Y ahí es cuando se activa el ETIP. A mayor agente reticulante, a mayor BDD residual, más riesgo tengo de generar un ETIP. Entonces, hoy en día se buscan ácidos hialurónicos que tengan el menor residuo de BDD dentro de su composición. Explicar la última cosa. ¿Por qué es tardío? Porque generalmente el agente reticulante está protegido por las moléculas de ácido hialurónico. Y a medida que empieza a reabsorberse este ácido hialurónico en el tiempo, van quedando trazos de BDE expuestos al tejido y se activan de forma tardía. Por lo general, yo he visto dos o tres casos de ETIP. En los dos casos, con el mismo ácido hialurónico, que pueden leer ahí, y además 5 o 6 meses posterior a la aplicación, y en ambos casos había sido que la paciente o se había puesto la vacuna del COVID o estaba con una baja inmunológica por algún proceso inflamatorio e infeccioso en su cuerpo. Entonces, hoy en día buscamos evitar el riesgo de tener estas complicaciones como el ETI. Voy a avanzar un poquito acá porque esto es algo bien simple. Entonces, teniendo eso en mente, que es la información del producto, les voy a hablar ahora de la importancia de trabajar los labios con un ácido hialurónico que sea adecuado. Es importante que nuestros labios, cuando los diseñemos, tengamos un aspecto lo más natural posible y lo más bonito posible. ¿Por qué? Porque los labios se relacionan con trazos de la personalidad. Hay algunas características ligadas a la personalidad, pero que el labio potencia. Ya hay un libro que se llama La sabiduría del rostro, que habla del lenguaje corporal y cómo los labios transmiten mucha información. Ya dijimos que desde el punto de vista psicológico tenía un valor súper importante. Los labios expresan emociones, los labios expresan deseos, los labios sirven para alimentarnos, para emocionarnos en algunos momentos y para transmitir mucho de conexión o de comunicación no verbal. Para poder diseñar un labio de forma adecuada y un labio bonito, necesito tener el concepto de que yo voy a entregar belleza y salud en este labio. No quiero solamente una belleza en el labio, no quiero solamente un labio bonito, sino que quiero que sea un labio saludable. Y para esto tenemos que tener una visión general de la anatomía del labio y cómo envejece el labio. Y necesitamos conocer técnicas de relleno que prevengan el proceso de envejecimiento y que realcen los contornos y aumenten los volúmenes de este labio. Entonces, en una misma sonrisa deberíamos buscar este concepto de salud y este concepto de belleza. Yo les pongo esa foto y siempre que doy una clase de labio le pregunto a mis alumnos o alumnas, del 0 al 7, ¿cuántas ganas les dan de besar un labio así?
Podemos poner una nota de atractividad a este labio. ¿Ya? ¿Cuántas ganas les dan de besar un labio así? Probablemente si miramos desde el punto de vista de la belleza, que es lo primero eh, que me va a atraer cuando estoy mirando esto, voy a decir, uy, es un labio muy lindo. Pero si yo lo empiezo a asociar al resto del contexto en el que está esta persona que tiene un labio más delgado, voy a decir, ¿sabes qué? Sí, tiene un labio delgado, pero es simpático, es dicharachero, es bueno para conversar, etcétera. Entonces, su contexto lo hace ser atractivo. Pero por sí solo probablemente es un labio que no produce mucha atractividad o que no genera mucha atractividad o que no da muchas ganas de besar. Hay un meme en Instagram que dice, imagínate encontrar el amor de tu vida con estos labios. No se los deseo a nadie, pero la ventaja que tenemos hoy en día es que esto mismo lo podemos arreglar. Y el labio ideal tiene ciertas características, probablemente todos las conocemos, principalmente ciertas proporciones, que a veces nos pasamos un poquitito por alto esto porque decimos, está de moda un labio más voluminoso, está de moda un labio tipo ruso con un volumen casi 50 y 50, y uno empieza a mirar las proporciones ideales y las proporciones áureas, y nos damos cuenta que el labio ideal, y digo, ojo, un labio ideal, no digo un labio normal o anormal, un labio ideal, que es lo ideal, lo que se ve más armónico, es que el labio superior sea un poquitito más delgado que el labio inferior. Debe haber una proporción, si pudiésemos definir en tercios, y el labio completo es una unidad, un tercio es el labio superior y dos tercios el labio inferior. Esta proporción se va perdiendo producto del proceso de envejecimiento. Ya estos labios son los labios de mi socia, la doctora Roberta Fontanari, y fíjense el volumen, cómo es distinto en un labio joven versus el volumen en un labio mucho más envejecido. Aquí tenemos una proporción de casi 1 a 1, teniendo un 50 y 50% de volumen. Otra cosa importante cuando hablamos del labio ideal, y este es un concepto que ha ido cambiando en el tiempo, antiguamente hablábamos de poder lograr una oclusión 100% del labio, hoy en día se habla dentro de este concepto de atractividad, una leve exposición de los incisivos al momento de tener la boca entreabierta. Para esta leve exposición de los incisivos, yo requiero tener un largo de la piel del labio superior lo más corta posible. Si yo tengo un labio muy largo, pierdo esta proporción y se tapan un poco los dientes, generando un aspecto un poco más envejecido al labio. Otra cosa importante, el labio debe tener naturalidad, debe tener un poquitito de grietas, fíjense, debe tener un color que sea natural, pero debe tener este aspecto levemente agrietado, no debe ser una cosa totalmente estirada. Idealmente, dentro del concepto de idealidad debe tener marcadas las columnas del filtrum. Y las columnas del filtrum son un aspecto importante que se relacionan con juventud, porque dijimos hace un rato atrás, es una estructura de soporte un poco más fibrosa que permite, primero que todo, tener un filtro más corto. Cuando yo tengo un, unas columnas del filtrum bien marcadas, se ve un filtrum un poquito más corto y se genera una pequeña eversión del labio superior. ¿Ya? Al filtro más largo voy a tener un labio más fino. Fíjense, cuando empiezo a envejecer y se empieza a alargar este filtro, mi labio empieza a irse hacia adentro. Cuando yo repongo esta columna del filtro, el labio inmediatamente hace una pequeña eversión. Entonces, si bien hay técnicas en que el filtrum no se trabaja, dentro de la técnica que estoy proponiendo yo para pacientes mayores, yo siempre intento reponer, aunque sea sutilmente, las columnas del filtro. Primero que todo, porque al poner estas columnas del filtro con ácido hialurónico en un plano muy superficial, voy a lograr generar un peso sobre el músculo orbicular de la boca. Y dijimos que volumen con peso sobre un músculo genera relajación muscular. Entonces, ya por el hecho de poner un poco de ácido hialurónico en las columnas del filtro, voy a lograr compensar o regular la fuerza muscular de ese labio. Un labio, un filtro más corto, se asocia a un labio un poco más grueso. ¿Ya? Otra cosa importante son puntos de proyección anatómicos. Por ejemplo, el arco de Cupido, un arco de Cupido bien definido. Cuando vemos un labio envejecido, voy a volver hacia atrás, fíjense que empieza a achatarse este arco de Cupido, que era más pronunciado, se empieza a poner mucho más recto. Voy atrás para que vean, fíjense cómo se pierde el arco de Cupido producto del proceso de envejecimiento. Entonces, una cosa que es importante para lograr aumentar la atractividad, porque dijimos que queríamos atractividad con salud en un labio, es definir bien el arco de Cupido.
Y definiendo bien un arco de Cupido, volvemos a este concepto de aplicar un volumen y un peso sobre el músculo, lo que va a permitir una relajación muscular. Además de definir este contorno y este arco de Cupido, tenemos que pensar en los tubérculos y en los volúmenes, que esto es algo que se ha ido perdiendo con las técnicas tradicionales, en que se tienden a hacer muchos pilares y pierdo este concepto de naturalidad del labio. Recuerden que el labio está formado por tres tubérculos superiores y dos tubérculos inferiores. En este caso aquí hay dos tubérculos marcados, el tubérculo superior derecho y el tubérculo superior izquierdo, y aquí en el centro tengo un tubérculo central. Y abajo tengo dos tubérculos, tubérculo derecho inferior y tubérculo izquierdo inferior. ¿De dónde vienen estos tubérculos? Estos tubérculos vienen desde la embriología cuando se empieza a formar la boca. No sé si se acuerdan algo de embriología, pero recuerden que cuando se está formando el estomodeo, que es la boca primitiva, existen algunos procesos en el embrión. Un proceso que se llama proceso frontonasal, que está acá, al lado del proceso frontonasal hay dos procesos pequeños que se llaman procesos maxilares. Y cuando empieza a formarse la boca, el proceso frontonasal baja y vienen los procesos maxilares y se unen a ese proceso frontonasal. El proceso frontonasal me da parte de la nariz y me da la parte de los incisivos y me genera el tubérculo central del labio superior. Y los procesos maxilares al fusionarse me generan los tubérculos laterales del labio superior. Y la unión de estos tres tubérculos me genera las columnas del filtro. Entonces podríamos decir que las columnas del filtro no es nada más ni nada menos que una sutura o una cicatriz de la unión del proceso frontonasal con los procesos maxilares. Y en el labio inferior ocurre algo similar, pero con dos procesos solamente, que son los procesos mandibulares, que se fusionan así y me generan la tubérculo derecho y tubérculo izquierdo. Y en algunos pacientes queda un vestigio embriológico, que es esta perita partida que en algunos casos se ve muy atractiva. Entonces, si yo pienso esto, voy a tener tres tubérculos superiores, uno que viene del frontonasal y dos de los maxilares, y dos procesos mandibulares que se fusionan y forman dos tubérculos inferiores. Esto nos va a permitir que se genere una oclusión entre tubérculo y depresión. Entonces, el tubérculo central va a ocluir con la separación o el surco que me separa el tubérculo del lado derecho con el de izquierdo, con el del lado izquierdo. Y los tubérculos laterales superiores también deberían caer en un área de depresión. Esto permite este concepto que se llama el concepto de oclusión labial. Los dentistas sabemos bastante de esto. Sabemos que hay un concepto que se llama la competencia labial. ¿Qué es la competencia labial? Que cuando yo estoy en reposo, mis labios estén tocando suavemente sin hacer fuerza. Algo que no se logra en algunos pacientes, por ejemplo, que son respiradores bucales. No hay un buen desarrollo esquelético, no logran juntar los labios y se genera una falta de competencia labial, incompetencia labial o falta de cierre labial. Entonces, así como los dientes tienen una oclusión, los labios también deberían tener una oclusión dada por estos tubérculos y dado por estas depresiones del labio. ¿Qué ocurre? Con las técnicas actuales empezamos a perder un poquitito de esto. Tubérculo con depresión, tubérculo con depresión, tubérculo con depresión. Y empezamos a generar un labio con una forma totalmente distinta. Ojo, es una opinión súper personal. No quiero hacerlo ley ni norma. A mí personalmente los labios rusos nunca me han gustado y es algo que no hago en mi consulta. ¿Por qué? Porque primero que todo se escapa de este concepto de la naturalidad y este concepto de mantener los tubérculos y que se genere una oclusión labial. Primer punto, pérdida de naturalidad y pérdida de este concepto de oclusión labial. Cuando hay pérdida de oclusión labial de forma natural, la musculatura debe compensar este exceso de material y este exceso de volumen haciendo más fuerza. Recuerden que dijimos al principio de este webinar que cuando hay algo que empieza a fallar, alguien intenta compensar. Si los labios de forma natural no pueden hacer una oclusión normal, la musculatura perioral intenta hacer esto aumentando su fuerza. Y al aumentar la fuerza, caemos en este círculo vicioso que aumenta la fuerza, aumenta la reabsorción de tejido subcutáneo y empiezo a perder estructura del labio. ¿Qué va a pasar con esa paciente cuando tenga 60 años? Primero que todo, ¿le va a combinar este labio cuando tenga 60 años? Ah, Javier, pero lo puede disolver con yaroniasa. Sí, lo puede disolver con yaroniasa, pero empieza a pasar como un efecto de globo inflado. Tú inflas un globo y una vez que lo desinflas, nunca vuelve a su estado original.
un labio retratado muchas veces con ácido hialurónico, con exceso de volumen, le vas a sacar el ácido hialurónico y va a empezar a quedar un poco flácido, asociado a toda la pérdida de tejido que se va a producir producto de esta hiperactividad muscular. Entonces, dentro de mi visión, no propongo, no me gustan, no lo hago, esta moda de los labios rugosos. Cosas importantes también asociadas a visajismo o a proporciones. Existen tamaños ideales en los labios que lo dan ciertas estructuras del rostro. Por ejemplo, dijimos que había una proporción entre el labio superior y el labio inferior. Hay otra cosa importante que es el ancho del labio en reposo y el ancho del labio al sonreír. El ancho del labio en reposo debería ser el mismo ancho que tengo si yo trazara una línea del limbo interno del ojo. ¿Qué es el limbo interno del ojo? Es la unión de la esclera con el iris. Si yo trazo una línea, una vertical verdadera hacia abajo, debería coincidir con la comisura labial. Ya, eso es en reposo, limbo interno del ojo. ¿Qué ocurre cuando yo intento hacer un relleno y me extiendo un poquitito muy cercano a la comisura? Inmediatamente el labio se ensancha y se pierde esta proporción, que no es una cosa que uno va a decir, hoy tiene la boca más ancha que lo normal, sino que el ojo va a leer y va a decir algo extraño hay en esta boca. Entonces, en reposo, el labio no debería superar el limbo interno del ojo. Otra cosa, el tamaño del labio inferior no debería ser mayor al tamaño del iris. Ya es una medida que es ideal para poder decir hasta cuánto puedo engrosar un labio. El tamaño del iris debería ser el máximo volumen que tenga el labio inferior. Y el labio superior dijimos que debería ser aproximadamente un tercio y el labio inferior dos tercios. Entonces, si empiezo a ver el tamaño de el iris de Angelina Jolie y sus labios, no es un labio tan voluminoso en comparación al tamaño de su iris. Ya es un labio que está relativamente dentro de los parámetros ideales. Dijimos que el largo del labio o el ancho del labio debería ser el tamaño o el ancho que tiene el limbo interno del ojo, que es el, la conexión de la esclera interna con el iris del ojo. Pero al sonreír, el labio debería extenderse un poquitito más hacia lateral. Y también existe una medida ideal, que es entre la línea de la pupila y entre el limbo externo del ojo. Es decir, al sonreír, mi paciente, si yo trazara una línea vertical, no debería extenderse esa sonrisa más allá que estas líneas que son el limbo externo del ojo. Entonces son cosas que, si bien no es tan fácil cuando uno hace un labio al ojo, llegar y dibujar, son cosas que yo debería tener en mi mente cuando empiezo a hacer una planificación adecuada para el labio. Entonces, en reposo, limbo interno del ojo, al sonreír entre la pupila y el limbo externo del ojo. Otra cosa importante es que deberíamos respetar. Existen varios planos que deberíamos respetar, pero un plano que a mí me gusta mucho considerar cuando hago un labio es el plano estético de Ricketts, que trazo una línea desde la punta de la nariz al mentón, el labio inferior debería tocar esa línea y el labio superior debería estar levemente hacia atrás, aproximadamente 1 milímetro. ¿Y cómo vamos a trabajar? ¿Con aguja o con cánula? La técnica que les voy a proponer hoy día es una técnica combinada en que trabajamos el contorno con aguja y el volumen con cánula. ¿Por qué el contorno con aguja? Si bien existen técnicas para trabajar contornos con cánula, desde mi punto de vista no logro la superficialidad que necesito para definir bien un arco de cupido o para definir bien un contorno labial. Entonces, el contorno lo trabajo con aguja y los volúmenes lo trabajo con cánula. ¿Por qué con cánula el volumen? Porque estoy en un área que es considerada una zona de riesgo, todo el labio es un área de riesgo y yo quiero evitar la inyección intravascular. ¿Ya? Entonces la cánula me da la tranquilidad de poder depositar el producto en un plano subcutáneo, sobre el músculo o en algunos casos dentro del músculo. Y trabajo con una técnica que es la que ocupo en mis pacientes mayores, que es una adaptación de la técnica de los doctores Maqueda, que aprovecho de trae a la memoria la doctora Sandra Maqueda, que falleció hace unas semanas atrás, una de mis maestras que me enseñó a trabajar con labios, y al doctor Marcelo Maqueda, que esto es una adaptación de lo que hacen ellos en el contexto, en el concepto del labiograma. Ya no es la misma técnica, pero en el concepto de medir o tener una planificación antes de hacer mi labio para permitir una buena dosificación del material. En este concepto, lo que buscamos es definir antes del procedimiento la cantidad de producto que voy a ocupar por cada trazo.
¿Por qué? Porque cuando yo partí haciendo ácido hialurónico, nunca me enseñaron cuánta cantidad debía poner por cada trazo. Es más, yo me acuerdo que le decía al profesor el año 2007, que fue mi primer curso de labio, y le decía, profe, ¿cuánto pongo acá? Y decía un poquitito. Ya, pero ¿cuánto es un poquitito? Un poquitito para mí puede ser distinto a un poquitito para usted. No, pero un poquitito, mira, siente con tus dedos que salga un poco de producto. Mi sensibilidad en los dedos como iniciante en una técnica de labios es muy distinta a la sensibilidad que puede tener una persona que lleva muchos años haciendo labios. Entonces, el doctor Maqueda, cuando enseñó la biograma, él enseñó una forma de trabajar con todo medido. Hacía un diseño del labio y planificaba cuánta cantidad iba a hacer. Para esto él creó un dispositivo que, si bien yo no trabajo con ese dispositivo, trabajo con las medidas que tiene la jeringa, ¿ya? Todas las jeringas de ácido hialurónico vienen con líneas, ¿ya? Y por lo general las jeringas vienen cargadas con un ml, una jeringa desechable, que la voy a ocupar para explicar un poquito para no abrir un ácido hialurónico. Es una jeringa de un ml, ¿ya? Y viene con 20 subdivisiones, ¿ya? Entonces, este ml viene con rayitas que separan entre 0,05 de ácido hialurónico cada rayita. Este concepto de rayita nosotros le llamamos un concepto de unidad. Cada rayita, que equivale a 0,05 ml, lo conocemos como unidad. Entonces, en cada uno de estos trazos que ustedes ven acá, en los trazos de la columna del filtro, en los trazos del contorno labial, en los trazos del arco cupido, vamos a hacer medidas específicas, ¿ya? Por ejemplo, columna del filtro, y voy a rayar un poquito para que se pueda entender esto. Esta columna del filtro, que el tamaño o el largo de esta columna del filtro va a equivaler al largo de mi aguja de 13 milímetros que viene en el ácido hialurónico. ¿Se alcanza a ver, cierto? Esta aguja típica de ácido hialurónico es una jeringa de 13 es una aguja de 13 milímetros. Entonces, cada trazo equivale aproximadamente a 13 milímetros. Y si yo empiezo a ocupar el largo de mi aguja, me doy cuenta que coincide el largo de mi aguja con el largo que por lo general tengo en el filtrum labial. Si yo pongo mi aguja acá, me coincide del arco de Cupido hasta aproximadamente la mitad del labio. Y si pongo otro trazo acá, me coincide aproximadamente 0,5 centímetros antes de la comisura oral. Entonces, si ustedes se fijan, acá tengo una línea, acá tengo otra línea, acá tengo otra línea, acá tengo otra línea, acá tengo otra línea. Entonces, fíjense, una línea. ¿Cuánto voy a poner en esta línea? Una unidad, que es 0,05 ml. Otra unidad, otra unidad, otra unidad, otra unidad, otra unidad. En el labio de abajo hacemos tres trazos, miren, de ahí van a ver un video con todo esto detallado, donde trazo una unidad, una unidad, una unidad. El arco de Cupido, si yo lo miro con detalle, no me alcanza el largo de mi aguja, es un poco más corto. Entonces, entre estas dos líneas del arco de Cupido, yo voy a también ocupar una unidad, es decir, 0,5 unidades por cada punto. Vamos a calcular cuánto ácido hialurónico vamos a ocupar para todo el contorno. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Contorno, contorno, 10 unidades. Y dijimos que cada unidad equivalía a 0,05 ml. Entonces, si yo pienso que esta unidad la transformo en volumen, 0,05 por 10 son 0,5 ml. Es decir, solo para el contorno vamos a trabajar con la mitad de la jeringa, haciendo esta técnica de reestructuración en los pacientes mayores. Ya, entonces, la mitad de la jeringa yo sé que me va a alcanzar para hacer mi contorno. ¿Qué pasaba antes? Yo hacía una rayita y decía, hoy me falta un poquito acá, hago un poquitito y resulta que llegaba al labio inferior y me encontraba con que me quedaba sin producto. ¿Qué hago? Le digo al paciente, "Oh, ¿sabes qué? Me faltó producto, va a tener que ocupar otra jeringa de ácido hialurónico. Oiga, usted me dijo que con una jeringa le iba a dar. Entonces yo puedo con una jeringa distribuirla de forma adecuada para que me alcance. ¿Y qué pasa con los volúmenes? Los volúmenes también los vamos a hacer, pero no con aguja, sino que los vamos a hacer con cánula y vamos a trabajar haciendo volúmenes en el área de los tubérculos, también calculando una cantidad exacta definida por esta técnica, en que vamos a trabajar.
dos tubérculos en el lado inferior, en que cada tubérculo va a ser de 2 unidades, es decir, 2 líneas. Y fíjense que aquí hay varias líneas, una línea descendente, una línea lateral, otra línea descendente, otra lateral, y 2 líneas que confluyen en el centro. Cada una de estas líneas va a tener una unidad de ácido hialurónico, que equivale a 0,05 ml. Entonces vamos a hacer la suma de este producto que vamos a ocupar para volumen. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Volumen, ¿cuántas unidades? 10 unidades también. Obviamente en contexto de curso esto es mucho más detallado, lo vemos con más calma. Entonces si me fijo, para hacer contorno, columnas del filtro y volumen en un labio, con el ml completo de la jeringa me da suficiente. ¿Ya? Entonces vamos a ver ahora un poquitito de esto más detallado para poder después pasar al video y resolver las dudas y ver algunos casos. Entonces, descripción de la técnica. En el labio superior vamos a trabajar un ácido de mediana reticulación, en este caso vamos a trabajar con un Plurial BioClassic. Vamos a trabajar con aguja, el contorno, una aguja de 13 milímetros, en una profundidad de eudermis superficial. La profundidad de trabajo de la aguja, y siempre lo trato de explicar así, es una profundidad, que en realidad es una superficialidad que es más o menos como cuando nosotros éramos chicos y jugábamos a pasarnos la aguja por los callos o por la piel de las manos, en que entrábamos con la aguja y la atravesábamos y la aguja casi como que se translucía. Yo debo buscar esa superficialidad para hacer el contorno y que me quede lo suficientemente definido para que me genere este efecto de bloqueo muscular. Entonces es un plano muy superficial que cuando yo entro al plano y levanto la aguja debería lograr un efecto de isquemia en el tejido. Ya es en un plano de dermis superficial. Es muy superficial, casi bajo el epitelio. Y van a ver en el video más o menos que se evidencia ese color medio blanquecino, esa isquemia del tejido. En el labio inferior también, el contorno con aguja, una aguja de 13 milímetros, trabajando muy superficial a nivel de dermis superficial. Y cada línea que vamos a hacer, cada línea de la que está acá, vamos a retroinyectar una línea o una unidad. Entonces yo entro al tejido, ubico donde voy y voy a mirar en donde va el émbolo y voy a ir retrocediendo e inyectando 0,05 ml o una unidad. La idea es generar canales, que este canal de acá se me una con ese y que después cuando yo hago la técnica de modelado o de escultura, logre conectar estos túneles y me quede todo uniforme en el labio. Entonces, fíjense, cuando hago, por ejemplo, la columna del filtro, yo entro, obviamente dibujo antes, van a ver después cómo se dibuja, y trabajo en un plano tan superficial que se genere isquemia en el tejido. ¿Ya? Entonces, las columnas del filtro o los pilares del filtro los voy a hacer levemente convergentes hacia la base de la nariz. No quiero un triángulo así, quiero una leve convergencia que muestra una leve separación. En las mujeres es aceptable una leve convergencia, en los hombres se busca una, una convergencia mucho menor. En el contorno, fíjense la isquemia que tengo que generar en un plano bien superficial y hago una retroinyección. Vamos a ver de ahí un video con más detalle. En el labio inferior también, siempre busco esa isquemia que me habla de un plano superficial. Luego hay una técnica de modelado, donde con vaselina vamos a unir estos canales para que me quede todo uniforme y no me quede el producto acumulado en algunos sectores y en otros no. Yo sé que hay técnicas donde no se aconseja mucho el masaje porque necesito hacer pilares, por ejemplo, las técnicas rusas. Acá el masaje es importantísimo para desplazar el producto y que quede todo uniforme en el contorno. Nos apoyamos con una gasa para esculpir bien y modelar bien y permitir un buen acomodo del producto. Y en el caso de los volúmenes, en que vamos a trabajar con cánula, vamos a seguir este diseño que les mostré hace un rato atrás. En el labio inferior vamos a entrar con un agujero que va a estar aproximadamente 2 centímetros bajo el vermellón del labio. La idea de ingresar un poco más hacia abajo es arrancarme los vasos del labio inferior. Entonces mi agujero de ingreso es un poco más hacia abajo y me voy a dirigir hasta la parte seca del labio que voy a marcar y voy a depositar un bolo de 2 unidades o de 0,1 ml.
En el otro labio, en el otro tubérculo vamos a hacer lo mismo, ingresar a 2 centímetros aproximadamente, llegar a la piel, a la parte seca del labio inferior, depositar un bolo y dejar estos bolitos tranquilos al principio. Es decir, al principio van a quedar dos pelotitas, pero el labio inferior no tiene tubérculos que sean como una pelotita, sino que son como unas pelotas de rugby o como una gota de agua. Entonces, después de tener la pelotita armada, vamos a hacer una pequeña presión y vamos a distribuir hacia la comisura oral para que me quede esta forma de una gotita de agua, ya y que quede un poco más natural y no una pelota gigante. Y en el caso del labio superior, no vamos a hacer bolos, sino que vamos a hacer retroinyecciones, en que vamos a ingresar por el vértice del arco cupido, voy a dirigirme vertical hacia la parte de unión labio seco con labio húmedo, y ahí en esa posición voy a girar mi cánula y voy a avanzar aproximadamente a 1 centímetro antes de la comisura. Y voy a retroinyectar una unidad, o 0.05 ml, cambio mi dirección y retroinyecto otra unidad. Cambio mi punto de ingreso, llego en 90 grados hasta el unión labio seco, labio húmedo, giro mi cánula y me dirijo hasta 1 centímetro antes de la comisura, retroinyecto una unidad. Una vez que retroinyecté una unidad, cambio mi angulación y retroinyecto otra unidad. Si quiero mantener ese aspecto de exposición de los incisivos, no hago el tubérculo central, pero si quiero una oclusión más natural, hago dos pilares en forma de V por el mismo agujero de ingreso con 0.05, que es una unidad, y 0.05, que es otra unidad. Vamos a ver un video y voy a dejar un espacio para ver algunos casos clínicos y para resolver preguntas. Un video cortito de... Perdón. Yo voy a ir explicando a medida que vamos avanzando en el video. Entonces es importante cuando vamos a trabajar un labio dibujar lo que voy a hacer. ¿Por qué? Un buen tatuador siempre dibuja lo que va a hacer, nunca lo hace así al ojo. Ustedes necesitan organizar en su mente lo que van a trabajar. Recuerden, estas medidas son aproximadamente 13 milímetros. Este es un labio un poquitito más joven, entonces no llegué hasta la comisura. Quise resaltar un poquitito la barra central de la belleza, mostrando solamente un resalte del arco de Cupido y del contorno labial. Anestesia, importantísima la anestesia. La idea es que el paciente no sufra. Entonces ponemos anestesia intraorbitaria, anestesia interincisiva, anestesia mentoniana. Yo trabajo los labios con anestesia al 2% generalmente. Esta es una paciente que no quería estar mucho rato anestesiada, pero por lo general trabajo con anestesia al 2%. También en la inferior. Vamos a inyectar varias veces, vamos a trabajar con cánula, vamos a modelar con fuerza, entonces necesito una buena técnica anestésica en mi paciente. Miren, fíjense, siempre hago mi camino con el dedo, ingreso muy superficial, logro esa isquemia, retroinyecto una unidad. Descanso antes de sacar, cuento 4 segundos por lo general, ingreso bien superficial, isquemia, retroinyecto. En este caso lo estamos haciendo con Corefil porque es un video demostrativo, pero los casos que van a ver están hechos con Plurial Bioclásico. El arco de Cupido, y aquí quiero detenerme un poquitito, porque para lograr ese arco de Cupido que van a ver que es bien marcado, yo después de hacer esta retroinyección, voy a tomar el arco de Cupido que trabajé y lo voy a girar en sentido contrario al punto de ingreso. Entonces, si hice mi retroinyección así, yo voy a tomar después mi arco de Cupido y lo giro en sentido contrario. De esta manera yo logro un arco de Cupido súper marcado y súper pronunciado, que es un aspecto de sensualidad, pero sin ser vulgar. Así le digo a mis pacientes. Este movimiento que hago, en sentido horario y antihorario, es para generar un arco cupido muy marcado, para lograr sensualidad sin vulgaridad.
¿ya? Y van a ver después en los casos cómo queda. Entonces recuerden, siempre superficial hasta lograr una isquemia. Si quieren estar más tranquilos, aspiren. Pero estamos en un plano tan superficial que el riesgo de tocar un vaso importante es bajo. Pero si quieren estar más tranquilos, siempre aspiren para poder tener la seguridad que no están dentro de un vaso. El labio súper sangrante, bien vascularizado, entonces tiende a sangrar bastante. Y fíjense cómo ya se va generando un brillo distinto en el contorno. Ese brillo es el que buscamos, que va justo en la unión vermellón del labio con piel del labio. El labio inferior lo mismo, siempre parto por el centro. Fíjense lo superficial, isquemia, retroinyecto una unidad o 0,05 ml. Y fíjense que mi nuevo canal se tiene que unir con el canal anterior. Ahora vamos a ver los volúmenes con cánula. Punto de ingreso, fíjense, bien alejado, solo el bisel. Caigo a subcutáneo y me dirijo inmediatamente paralelo a la piel para llegar sobre el músculo. Debo ver la isquemia de la punta de la cánula y deposito un bolo. ¿Cuánto? 0,1 ml o 2 unidades de ácido hialurónico. Recuerden que el concepto de unidad es un concepto solamente pedagógico. El ácido hialurónico no se mide en unidades, se mide en ml. Entonces, bolo, bolo. Vamos a ingresar por el vértice del arco cupido, solo el bisel. Ingreso en 90 grados hasta la unión labio seco con labio húmedo. Fíjense que ahí se nota un poquitito. Y una vez que llego ahí, cambio la dirección de mi cánula y me dirijo sobre el músculo 1 centímetro antes de la comisura y hago una retroinyección de una unidad o 0,05 ml. Y subo retroinyectando una unidad también. Eso me forma los tubérculos laterales, pero no con forma de pelota, sino con forma como si fuera una gota o como si fueran pilares. Retroinyección 0,05 ml y retroinyección 0,05 ml. Ahora por ese mismo punto me dirijo al tubérculo central porque es una paciente que tiene bien evidenciado el tubérculo central. Entonces hago dos pilares de 0,05. Y ahí tengo mi técnica. Ahora una buena técnica de modelado o de escultura, donde intento mover las bolitas hacia los lados, como les dije. Esa pelotita la presiono y la dirijo hacia la comisura. Y en el labio superior modelo todo el contorno para que se me unan estos canales que formamos con la aguja y con el depósito del ácido hialurónico. Acomodamos bien y logramos un labio natural, sin exagero y respetando la anatomía de la paciente. Un gloss para la foto y recuperado todo lo que se fue perdiendo producto del proceso medicinal. Vamos a ver unos casos y explicar algunas cositas. Y fíjense que todos estos casos son de pacientes mayores, pacientes que perdieron el contorno, el arco de Cupido, las columnas del filtro y que tienen este típico código de barras que empieza a aparecer. Ya vemos un contorno mucho más definido, un volumen suave, sutil, sin perder la naturalidad, pero que le da un aspecto mucho más jovial al labio. Este es el efecto que yo les decía que logramos cuando giramos el arco cupido en sentido contrario a mi punto de ingreso. Yo logro que el ácido hialurónico quede un poquitito más firme y me genere este efecto de levantamiento y da la impresión de que el labio es un poquitito más voluminoso. Otra paciente, miren, fíjense también este aspecto bien arrugado, algunas líneas de el código de barras, que las puedo trabajar también en una capa muy superficial con aguja y hago retroinyección para lograr suavizar este código de barras. Ya marcar bien un arco de Cupido, fíjense que da un aspecto sensual. A esta paciente le mantuve esta exposición incisiva para mantener ese aspecto de sensualidad que estaba hablando.
Otra paciente mayor, fíjense, un labio que está un poquito más armado, que además tiene un pigmento esta paciente, pero que tenía una pérdida del arco de Cupido y quería demarcarlo un poquitito más. Esto es algo muy sutil que en algunos casos ni siquiera ocupo la jeringa completa, bajo mi dosificación a la mitad y voy poniendo de a poco a medida que voy necesitando. Y este es un caso porque la mayoría de los casos que mostré fueron postoperatorio inmediato, que fueron el que concluye el Video Classic, pero quiero que vean un caso con un seguimiento a mediano plazo. Foto inicial, un contorno perdido, arrugas periorales bien marcadas, cómo definimos el arco de Cupido, miren cómo se genera esta versión del labio cuando hago las columnas del filtro y cómo logramos mejorar en el momento este aspecto de labio reseco, labio arrugado, labio con mucho código de barras. Les quiero mostrar un seguimiento a los 4 meses. Ahí está la paciente a los 4 meses, ya con el ácido hialurónico bien integrado, y fíjense cómo disminuyeron sus arrugas del código de barra por el efecto bioestimulador que tiene este ácido. Entonces, gracias por la atención, chicos.